había algo que estorbaba delante de Dios, algo que él ocupaba de Dios, y Dios todavía no lo había hecho. Quiere decir entonces que Naamán tenía que pasar por un proceso de Dios, pero cuando llega el proceso de Dios, se revela en contra de la palabra, y él todavía quiere hacer las cosas como él piensa, como él quiere y como él se imagina. Pero las cosas delante de Dios no son como nosotros pensamos, ni como nosotros queremos, ni como nosotros nos imaginamos, porque cuando la palabra de Dios empieza a llegar a nuestras vidas, casi nos viene pasando como Naamán. Llega la palabra y nos rebelamos en contra de la palabra y huimos de la palabra. Huimos de la palabra cuando hay un proceso por el que estamos pasando delante de Dios, y este es el proceso que Dios quiere que entremos en su proceso, ahora delante de su presencia, porque día con día se nos predica el Evangelio y la palabra llega a nuestras vidas y Dios hablándonos, aunque conocemos de Dios. Pero sabes una cosa, llega la palabra, llega el mensaje a tu vida, llega a mi vida, y no nos gusta la palabra de Dios. O sea, la rebeldía, ese ego, ese yo quizás que traemos todavía, porque no hemos entrado todavía realmente en el proceso de Dios que Dios quiere hacer en nuestras vidas, y nos rebelamos como Naamán. Naamán se rebeló a la palabra, dice que se fue enojado y empezó a querer hacer. ¿Por qué te digo que empezó a querer hacer las cosas a su modo? Porque él dijo, Abana y Farpar no son los ríos, no son más limpios estos ríos que el Jordán. O sea, él quería poner las reglas, él quería decirle, Señor, así me vas a sanar. Señor, ¿sabes qué, Dios? Manda a tu siervo y que ponga sus manos sobre mí y sáname. O sea, que él quería mover a Dios a como él quería, y las cosas no eran como él quería, ni como él pensaba, ni como él se imaginaba que iban a ser. Las cosas se hacen a la manera de Dios. Las cosas se hacen a como Dios manda, a como dice en su palabra, no como tú digas, ni como yo diga, sino como la palabra de Dios está diciendo. Pero dice que él quiso hacer las cosas a su manera, y dice que no llegó la sanidad a su vida, dice que no llegó la sanidad a su vida porque todavía quiso llegar poniendo reglas, quiso llegar, o sea, piloteando ahí, ¿verdad? Quiso llegar piloteando, y las cosas así no son. Pero dice que sus siervos le empiezan a decir, oh mi Señor, si una cosa más difícil te pidiera el siervo de Dios, lo hicieras. Esto es fácil. Es nomás que vayas y te zambullas 7 veces al Jordán y vas a ser limpio. Y dice que yo quiero pensar que empezó a reflexionar, Naamán empezó, ¿verdad?, a reflexionar y a pensar, y dijo, pues es cierto. Entonces él empezó a entrar en el proceso de Dios, empezó a entrar a querer hacer las cosas como Dios le estaba diciendo, como Dios le estaba mandando por medio de su siervo Eliseo. Y dice, ¿sabes? A Jonás le pasó igual. A Jonás, cuando llega una palabra, Dios lo llama y lo envía a la ciudad de Nínive, ¿verdad?, a predicar el Evangelio. Bueno, en aquel tiempo era la palabra de Dios, ¿verdad? Lo envía a Dios y él arranca en sentido contrario, se arranca al lado opuesto de que Dios le había mandado. Cuando la palabra de un llamado de Dios llega a la vida de Jonás. Pero dice que le fue mal a Jonás por causa de ser rebelde a la palabra de Dios, de no obedecer a lo que Dios le había enviado. Yo pienso que él también quiso hacer las cosas a su modo. Él quiso hacer las cosas a como él pensó y a como él creyó, porque decía que sabía que Dios era un Dios misericordioso, que era un Dios bueno, dice. Y por eso mejor prefirió huir de la presencia de Dios, pero le fue mal. Y el caso es que lo echaron de la barca y dicen que una gran ballena se lo tragó, dice. Una gran ballena lo tragó, dice. Y verdad, y estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena. Y dice que desde ahí clamó a Dios, desde ahí buscó a Dios. Y eso es lo que está pasando en nuestras vidas. Que yo y tú, ¿verdad?, allá afuera quizás, o aquí adentro también, estamos siendo rebeldes de la palabra, no estamos obedeciendo la palabra. Entonces la ballena nos ha tragado. Hoy no estamos dentro de la ballena, estamos dentro del gran pez, ¿verdad? Pero desde aquí, desde este lugar puedes clamar, desde este lugar puedes gemir delante de la
que Dios hizo la obra en Naamán. Dice que cuando él se devolvió siempre a obedecer la palabra que le había enviado por medio de Eliseo. Dice que cuando él va y se mete al Jordán y se empieza a zamullir. Yo quiero pensar, no está escrito esto en la Biblia, ¿verdad? Porque aquí lo conocemos la Biblia de un lado a otro, ¿verdad? Quiero pensar yo que Naamán se zamullió una vez, se zamullió 2 veces y se zamullió 3 veces y dijo, ya ves, es mentira y la rebeldía y su orgullo y yo pienso que miraba otra cosa rara arriba de él porque era un río cochino, pues. Era un río cochino y miraba cochinada y porquería arriba de él y empezaba a decir cosas, ¿verdad? Yo quiero imaginar eso. Y 3, 4, pero yo pienso que la palabra de Eliseo que Dios le había dado a él por medio de Eliseo, yo pienso que se reflejaba en la mente 7, son 7 veces, no 3, ni 4, ni 5, 7 veces. Y dice que cuando se murió 3, 4 y llegó a la sexta, a la 7ª vez, dice que su piel se volvió, dice, como la de un niño, dice, como la de un niño, porque él entró en rebeldía antes de entrar al proceso de Dios, pero cuando los siervos le sugieren y lo ajustan ahí, ¿verdad? Él se mete al proceso de Dios, se mete y él va y se lava, dice. Va y se lava, dice, cuando el poder de Dios cae sobre su vida, cuando la bendición de él cae sobre su vida. Y es cuando Naamán recibe la bendición, recibe la sanidad, cuando él decide obedecer a lo que Eliseo le había dicho de parte de Dios que lo hiciera, porque es lo que pasa en nuestra vida muchas veces, cuando empieza a llegar la palabra, y muchas veces, yo pienso que si levantaba una ofrenda, o levantáramos diezmos este día, cuando se acababa la predicación, iba a decir, devuélvame la ofrenda porque no me gustó la predicación. Devuélvame los diezmos porque estuvo muy mal la predicación. La palabra de Dios en muchas ocasiones no nos gusta lo que Dios nos está hablando, a como Dios no quiere que hagamos las cosas, porque las cosas son a la manera de Dios y muchas veces nosotros queremos hacer conforme nosotros pensamos, conforme nosotros creemos y conforme nuestra concupiscencia, pero Dios está enviando su palabra de una forma muy especial. Pero yo sé que este es un día, estos últimos días que estamos pasando son días en que Dios está decretando una palabra de Dios, está enviando su palabra para que hagamos conforme lo que Él dice. Y cuando empiecemos a hacer conforme a Él dice, Dios va a empezar a llegar la sanidad a nuestros corazones, va a empezar a llegar la bendición a nuestras vidas, va a empezar a manifestarse Dios de una forma muy especial en nuestras vidas, cuando empiecemos a hacer conforme a Dios dice, conforme a Dios manda. ¿Verdad? Amén. Dios es grande, Dios es poderoso, Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. Y así, ¿verdad? Naamán quiso hacer las cosas a su modo, a como él pensaba y a como él quería, pero cuando él empezó a hacer conforme la palabra que Eliseo le había dado, conforme lo que Eliseo le había dicho, dicen que la sanidad llega. Yo pienso que de esa rebeldía, ese orgullo, ese ego que él traía, porque él era un varón de guerra, un varón esforzado en frente de la guerra, y él mandaba, él decía, no arriba como el centurión que está en el evangelio, que le manda a decir a Jesús que venga y sane a su siervo, pero cuando ve que Jesús viene, manda a siervos y le dice, ¿sabes qué? No es digno de que vengas a mi casa, dice, no es digno de que llegues a mi casa porque yo también soy hombre bajo autoridad, le dice. Yo le digo a este ve y va, y le digo a aquel ven y viene, y no es digno, solamente di la palabra, y mi siervo será sano, dice. Y dice que Jesús dijo que nunca había dado una fe como la del centurión y como la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Entonces, vemos, ¿verdad?, que un guerrero que va al frente acá a la guerra y otro guerrero que es el centurión, es muy diferente, que uno se acerca humildemente, humillado